trabajo. Y esta preocupación la teníamos Edna y yo cuando se empezó a hablar de los POE. ¿Quién va a ayudar y asistir a esas iglesias que no tienen los recursos ni económicos ni recursos humanos para poder trabajar el documento? ¿Quién los va a orientar? ¿Quién los va a asistir? Y a nivel central creyó en nosotras. Eso nos costó estar en el grupo de trabajo, ¿verdad, Ika? pero creo que hemos cumplido la encomienda y hemos bogado mar adentro por ustedes. Bien, tengo dos temas que me fueron encomendados y soy la última, no sé si es porque mi apellido empieza con Z de Zamora o si es que por el contenido me es pertinente ahora participar, pero no tengo problema con eso. Vamos a ver la guía de autoinspección y seguridad del santuario y sus facilidades. Dice esta frase: accidentes, incendios, robos, muchas de las tragedias que ocurren en los centros de culto que se pueden evitar con unas simples precauciones. Bien. Y esta guía de autoinspección empieza: la Junta de Oficiales de la ICDC y sus facilidades debe reconocer la importancia de hacer de la seguridad una prioridad máxima en todos los aspectos. No es una prioridad, es una prioridad máxima en todos los aspectos, desde los cultos, los encuentros dominicales, hasta las actividades como las comidas fraternales que tanto nos gustan, sociedades y diversos programas de alcance, incluidos los proyectos misioneros. Todo el personal del santuario y sus facilidades, voluntarios, visitantes y niños, necesitan instalaciones seguras y programas de seguridad y salud que ayuden a protegerlos de daños. Todos. Bien, este instrumento abarca las siguientes áreas: administración, protección del santuario y sus facilidades, el terreno del santuario y sus facilidades, el ingreso sin riesgo, seguridad en el santuario y sus facilidades, el salón de infantes, o sea, el nursery, el bautisterio, el cuarto de máquinas, la covache o el cuarto de conserjes o del personal de mantenimiento, la cocina, salones de actos y otras actividades. Bien, ¿cómo se completa? Y ustedes lo tienen al frente de ustedes, ¿verdad? Tienen las hojas, ¿todavía no las tienen? ¿No? Ok, pues vamos a verlo aquí. Sí, ya llegaron. ¿Ya llegaron por correo electrónico? Sí, ya llegaron. Ah, pues. Pero si no, lo tenemos acá. A la derecha de cada indicador se incluyen las siguientes columnas. O sea, agrupamos por las áreas que yo les dije. Y después, cada indicador hay 3 columnas. Dice: cumple, necesita atención, no aplica, y hay una última de comentarios. ¿Ok? Porque si usted dice que no aplica, más vale que usted justifique por qué no aplica. ¿Ok? Marque con una marca de cotejo lo que aplique en cada indicador. Bien, aquí tenemos una, por ejemplo, el de administración. La administración de la iglesia local y sus facilidades ha designado un oficial de seguridad de la iglesia local y sus facilidades. Cumple, necesita atención, no aplica. ¿Y cuál es el plan? Estamos en el proceso, a la fecha tal, estamos en el proceso de entrevista y reclutamiento, lo que fueran a hacer, y lo documentan ahí. Posteriormente, le añaden después a tal fecha, fulano de tal puede
asignado coordinador de la iglesia local. Tenemos entonces también, se implementan procedimientos de investigación e informes de accidentes. Se realizan autoinspecciones de las instalaciones. Se implementan programas de mantenimiento preventivo. O sea, no vamos a esperar a 3 años a chequear que el extintor tiene 3 años de expirada la inspección, de que el elevador nunca se ha inspeccionado. Eso no ocurre en la iglesia nuestra. ¿Qué va? Okay. Las reparaciones rápidas de filtraciones y otras condiciones previenen un deterioro mayor. La iglesia local y sus facilidades cuentan con un plan de emergencia por escrito. Todo el personal, maestro de la escuela bíblica, ancianos, diáconos, diaconisas, voluntarios y voluntarias, conocen sus funciones en una emergencia. ¿Okay? ¿Cómo completar el instrumento? Y volvemos a modo de repaso. En la última columna documentará la acción a tomar para su cumplimiento. Luego de este paso y haber cumplido satisfactoriamente con los indicadores, estará en posición de completar el POE del santuario y sus facilidades. Éxito y que Dios les bendiga. Bien, ¿por qué esto? Porque antes de sentarse a redactar el POE, ustedes tienen que tener una visión real, correcta, actualizada de cómo está su iglesia. Vamos a poner el ejemplo. Te voy a usar de ejemplo, parece en este caso nada más. ¿En qué condiciones está la iglesia nuestra en Cerro Gordo antes de comenzar el POE, de redactar el POE? O nosotros en Puerto Nuevo, ¿en qué condiciones está la iglesia del Mango antes de sentarse a redactar el POE? Y yo he aprendido tantas cosas, hermano, que a veces le digo al pastor, yo no voy a seguir leyendo más, yo no voy a seguir buscando más, porque esto es como una caja de Pandora. Aquí paren los requerimientos y la frecuencia de revisión. Okay. Bien. Tan pronto terminan de completar todo el documento, entonces hacen como a modo de un resumen que en términos de administración a esto se cumplen con todos los criterios o se cumple parcialmente, para lo cual se ha elaborado un plan de acción para este y estos asuntos. Y lo manejan en la parte de atrás. Después entonces trabajan un informe de progreso y dicen, se completaron todos los planes de acción con relación a la evaluación de niveles de riesgo, por lo cual estamos comenzando a trabajar nuestro POE. ¿Sí? Las preguntas me las tienen que hacer al final porque ya me lo dijeron, así que... Bien, ya tenemos la evaluación de riesgo. Ya cumplimos con todas las cosas que teníamos, los asuntos que teníamos que corregir. Vamos entonces a trabajar con los planes de acción en caso de condiciones atmosféricas severas y emergencia. En el caso de nuestra iglesia en Puerto Nuevo, cuando vino la pandemia, la Junta del Pastor y la Junta de Oficiales, yo no me recuerdo, Norma está por ahí, yo no recuerdo quién era la presidenta de la Junta de Oficiales cuando la pandemia, pero bueno, me asignaron a mí trabajar el plan de emergencia para manejar la pandemia. Yo dije,
empiezo a leer, se necesitan personas, se necesitan unos grupos identificados, se necesitan unos procesos a seguir, me dicen del antes, durante y después. Ya yo había hecho el homework de llamar al municipio de San Juan y me habían enviado el documento con los 12 aspectos que hablamos Egda y yo, que contenía el municipio de San Juan. Pero yo digo, pero ¿qué garantías yo tengo de que en una emergencia quienes vayan a actuar van a saber paso por paso lo que tienen que hacer si yo se los doy en un resumen? Van a barajearse allí mismo lo que dice ahí, yo me ocupo de esto, no. Yo dije, no, espérate. Así es que el comité de emergencia lo dividimos en el grupo de mando, el equipo de mando y el equipo de desalojo. En el equipo de mando están las posiciones que dijo Egda, las pusimos nosotros también, pero en el plan de desalojo pusimos a la presidenta del cuerpo de diáconos y diaconisas con sus diáconos y diaconisas y la presidenta del Ministerio de Educación Cristiana con sus maestros de escuela bíblica, con todos sus maestros de escuela bíblica, porque ¿quién mejor que ellos para conocer a los que tienen a su cargo si el evento ocurriera en pleno momento en que se está dando la escuela bíblica? Y la confianza de que ese nene o esa nena o ese joven sabe que la maestra va a responder por ella y va a asistirla y a protegerla en ese evento. Estamos bregando con emociones encontradas, con ataques de pánico que pueden surgir, con susto, con llantos, con mamá que quiere salirse de la clase salir corriendo al nursery a recoger a bebé. Sí. Me incluyo. Abuelo a salir corriendo. Así es que esa maestra que está en el nursery cuidando a esos niños tiene que desarrollarle confianza a esa mamá y papá y abuela y abuelo de que ella o él los va a proteger y los va a llevar al punto de encuentro. De que tu mamá y papá o abuelo y abuela se van a ir directo al punto de encuentro debidamente rotulado. Ya nosotros pusimos el punto de encuentro la semana pasada, no lo pusimos el rótulo. Lo íbamos a traer de foto para que ustedes lo vieran, pero no nos dio tiempo. Para que desarrollen. Porque algo tan sencillo como en un terremoto o en un sismo, la forma de proteger a bebé y a ese niño en el nursery es completamente distinta a la que es un adulto y un adolescente. Y yo lo comparo con Jesús arropándonos, cuidándonos y protegiéndonos, porque así mismo tiene que hacer la maestra con ese bebé. Ustedes tienen una ilustración en el material, se lo pone aquí en su pecho, lo cubren, se encorvan y así, o sea que lo que se vaya a caer le cayó a ella o a él, pero bebé está salvo. Salvo en los tiernos brazos, como Jesús nos hace a nosotros. ¿Okay? Bien, ¿qué aspectos vamos a tocar y a considerar en el documento? Disturbios atmosféricos, tornados y huracanes. Y es interesante porque el de tornados es el único en el que la literatura lo que hace es que en la medida en que la feligresía puede proteger el templo, lo haga, si no, camina para casa. Y quiero que te cuides en casa. La organización Adria de la denominación de los hermanos adventistas tienen un material hermoso,
y ellos fueron inspiración para nosotros trabajar nuestros planes de emergencia la primera vez que los preparamos. Y ellos tienen una oración por la familia, por la iglesia, en esos momentos del tornado. Yo se las incluí y léanla para que ustedes vean. En los demás, sí nos hace responsables a la congregación. Sí ocurre en la congregación, puede ocurrir en un culto. Cuando es un tornado, lo que dicen es, camina para tu casa y protégete en tu casa y vete caminando. No te montes en el carro. Si el aparato ese, como diría mi abuelita, se decide llevar el carro, pues hazte una reclamación. Pero lo que recomiendan es caminar hasta la casa. Mi hijo, gracias al Señor, está perseverando en una iglesia de discípulos de Cristo en Houston, Texas, donde trabaja él como anestesiólogo. Y contando el pastor en un domingo en la iglesia Discípulos de Cristo, creo que fue en Kentucky o en Missouri, tuvieron un tornado. Solamente quedó en pie la piedra que había en el piso que identificaba y que esto, ¿cómo es allá? Kingwood, así es. Por ejemplo, dice Puerto Nuevo Christian Church Disciples of Christ. Si hubiera sido en el caso de nosotros, Dios nos acompañe y nos favorezca. Pero ellos tenían el rótulo del templo, de la iglesia, lo tenían en el piso en piedra. Todo lo demás se fue. Pero se fue. Y entonces, el pastor pues estaba contando porque ellos tienen una organización distinta, como por ejemplo nosotros que tenemos las iglesias locales por regiones y después está el nivel central. Pues ellos, por ejemplo, pues Texas pertenece ellos responden a otro estado cuando se van a reunir, cuando van a hacer convenciones. Ellos van directamente a Indianápolis y así por el estilo. Y él contando eso, yo decía, ¿cómo se debe sentir esa iglesia? Llegar, a lo mejor la iglesia donde ha estado toda su vida, y ver que solamente la piedra donde decía el templo fue lo que prevaleció. ¿Qué? Fallas eléctricas e incendios, incidentes relacionados a una emergencia médica, listado de condiciones médicas trabajadas. Tenemos también epidemias o pandemias. Escogimos la de COVID, que era para la cual tenemos conocimiento, pero nada, ustedes cuando venga otra pandemia, que esperamos en el Señor que no la haya, pero van a utilizar los mismos referentes que tenemos y los aspectos que se consideraron para entonces atemperar COVID a la pandemia que nos ocupe en ese momento. Terrorismo, situaciones con armas de fuego, tirador activo, llamadas de amenaza de bomba, artefactos explosivos y explosión. Y en forma de tabla con la siguiente información. ¿Cuáles son los asuntos a considerar, las actividades a realizar y las personas o grupos responsables de trabajar con esa actividad y algún comentario que estimen conveniente? Por ejemplo, que se sugiere que si por ejemplo, hay una falla eléctrica, que se sugiere que si hay un hermano miembro de la iglesia que es electricista, perito electricista, lo recluten para que esté trabajando en ese momento. Porque si él con su expertise no es necesario en las otras actividades, ¿para qué guárdenlo para cuando lo necesiten en espíritu y en verdad? Bien, otra información incluida. Literatura a divulgar
que clarifique el concepto. Por ejemplo, la ilustración de mochila, el listado del el contenido según recomendado, la tabla de contenido enumerada de anejos, incluyendo el número de teléfonos importantes. Cuando estábamos trabajando con esto, nos dijeron, pero Lilian, tú tienes esos números en todos los eventos. Yo le dije, pues es que yo concibo que si es un problema eléctrico, que se fue la luz, que eso tampoco aquí sucede. Se fue la luz, falla eléctrica, no vamos a cargar con esta carpeta completa. Vamos a cargar con la sección de falla eléctrica y esa es el que vamos a usar de referencia si surgiera cualquier duda en el momento de ejecutar y satisfacer, resolver ese problema. ¿Me siguen? Por eso es que yo lo tengo repetido en todo. Las definiciones se aplican, plantillas adaptadas a Word de modo que sean manipulables y referencias. Cuando María tuvo que hacer un informe de daños, ni el seguro que nosotros teníamos en la iglesia tenía el formato que había que seguir para radicar la petición de daño. ¿El seguro? Entonces, nos mandaron otro documento que no estaba manipulable, que estaba en PDF. Gracias a Dios que a mí me pasa como a la pastora, que mi marido es un whiz de computadora, y me transportó todo a Word. Y en el caso de la reclamación al seguro, yo trabajé a base de mi experiencia cuando estaba en el hospital, que hacíamos presupuesto y si por ejemplo había que hacer una petición de un equipo o se había dañado algo, ¿cómo lo hacíamos? Una foto, el antes y el después, la foto con las cotizaciones de 3 sitios distintos para sustituir ese equipo, todo ese detalle, y así lo trabajé. Pero del seguro nunca me vino. Gracias a Dios que Adria tiene el formato, no solamente el formato para reclamar al seguro, sino el formato para ustedes reclamarle al tesorero de la iglesia el reembolso por los materiales o lo que compró para restituir ese equipo o esos materiales. ¿Okay? Hasta eso pensaron ellos. Y yo se los puse a ustedes manipulable en Word, ¿saben? Lo tienen en el cartapacio. Bien. Nosotros incluimos también en material educativo que pueden compartir con los feligreses. Bien al punto, sencillo, atractivo, que se lee rápido, ¿ok? Y pueden compartirlo, o sea, no tienen que darse a la tarea de que si van a darle un adiestramiento a los adultos mayores o a los adolescentes, tienen el flyer ya, o el opúsculo, como le quieran decir, lo reproducen y se lo distribuyen y lo tienen incluido también en cada tema que tienen trabajado en las carpetas. Este es un ejemplo. Ok, bien, aquí tenemos un ejemplo de un plan, ok. Este es en caso de falla eléctrica. No podemos poner antes de la falla eléctrica porque si ustedes tienen forma de incluirlo antes de la falla eléctrica, por favor me llama. ¿Okay? Me llama. Y dice así. Al finalizar la falla, ese es el asunto a considerar. La actividad a realizar, tan pronto ocurre la falla, se activarán, número 1, las luces de las salidas de emergencia. Ustedes procuren de que tengan batería las luces y de que entraron
o sea, que se activaron, se entraron, como dicen los electricistas, que las luces de emergencia entraron cuando se fue la luz. ¿Okay? La planta eléctrica que esté disponible, que le hayan dado mantenimiento, que le tengan la gasolina, aceite diésel. 3. Se abrirán las ventanas del santuario. 4. Se abrirán las puertas laterales que miran al patio interior. En el caso nuestro, nosotros tenemos... ¿Cuántos han ido a Puerto Nuevo? Okay. Nosotros tenemos un patio interior que nos sentimos orgullosos de ese patio interior, nos encanta. Así es que tenemos unas puertas que abren al patio interior. Así que hay que abrirlas. Tan pronto finalice el culto, se cerrarán las puertas y ventanas y se apagará la planta. ¿Quiénes van a estar activos? El Comité de Emergencia y el Ministerio de Propiedad. En caso de que la avería persista, ¿qué vamos a hacer? Si la falla eléctrica tiene una duración de más de 12 horas, eso tampoco aquí ocurre. Julio. Se activará el comité de emergencia, quienes tendrán la función de coordinar con las autoridades pertinentes. Y ahí están, ahí no está Autoridad de Energía Eléctrica, ahí están los números y el correo electrónico y el site de Luma, ¿ok? Tenemos que el comité de emergencia, el Ministerio de Propiedad y para eso es cuando se cierren las puertas. Y el comité de emergencia para si la se lo ponemos en la bufanda. Sí. Perdonen por irme a la huida. Cuando uno es maestro no camina todo el salón, ¿verdad que sí? Bien. Y ahí está. Vamos a seguir con la próxima página. Y hasta ahí se acabó. Así están todos los planes. Todos y los pueden obviar. ¿Ok? ¿Qué les puedo decir? Para concluir, para mí ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. No sé si se nota. Ha sido una labor y agradezco la confianza que me dio la Junta de Oficiales de aquel entonces y el pastor, que es quien sigue con nosotros, por habernos dado la oportunidad, darme la oportunidad de trabajar con ellos. Y ya me anunciaron que a temperar este POE a Puerto Nuevo me toca a mí también. Así es que estamos en la disposición de ayudarles y de asistirles. Ya dijeron cuál era el modo de hacerlo a través de Julio. La gente de Adria tienen ahora mismo hasta unos libros de colorear para explicarles a los niños el proceso de huracanes. Llévense una copia. Yo me la llevé para dársela a la presidenta del Ministerio de Educación Cristiana. ¿Se puede fotocopiar, verdad, hermano? ¿Qué? Ahí están. Están bien interesantes. Están buscapalabras, amarrar los numerales para ver la sombrilla, que es la que se van a guarecer de la lluvia, y así por el estilo. Están bien pertinentes, no tienen que descubrir la rueda. Así es que Dios les bendiga. Y a la orden en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Nuevo.